Hablemos de medidas en Power BI. Y para empezar, Sergio, ¿qué es una medida? Una medida son cálculos escritos en lenguaje DAX. DAX sí, el mismo que utilizamos en Power Pivot en Excel, pero ahora lo vamos a usar en Power BI. Ahora, es importante no confundir una fórmula de Excel con una fórmula o una medida escrita en DAX, porque una fórmula de Excel se trabaja calculando celdas, pero una fórmula en DAX o una medida se ejecuta en todo el modelo de datos. Pero esos temas ya los veremos más a fondo en otros videos. Por lo pronto veamos cómo crear medidas en Power BI. Estando en la pantalla inicial de Power BI, en la parte izquierda vemos las opciones Obtener datos y orígenes recientes. Vamos a obtener datos desde cero. Doy clic en Obtener datos y se abre este formulario en donde vemos una vasta cantidad de orígenes de datos. Aquí están todos. Podemos filtrarlos por archivo, bases de datos y lo nuevo que es Fabric. Lo veremos después en otro video. Nos vamos a todo y elegimos libro de Excel. Conectar. En este video no usaremos Excel, sino más bien usaremos un archivo de Excel como origen de datos, que sería ventas. Doy clic en abrir. Se está conectando al archivo ventas tipo XLSX y ahora se muestra este formulario con los objetos que tenemos dentro del archivo de Excel o las tablas. En este caso contamos con esta información que no es una tabla sino es un rango. Es el rango de 50.000 ventas. Muy bien. Estos valores ya están listos para trabajar. No hay necesidad de que los trabajemos en Power Query. Entonces elijo el rango y doy clic en cargar. Y ahora dice cargando datos al modelo de datos de Power BI. Y una vez que se conecta al archivo y agrega los datos al modelo de datos, aquí vemos la tabla 50.000 récords de ventas. Y tenemos aquí las columnas. Fíjate bien, aquí dice beneficio total y me aparece este símbolo o este icono de sumatoria o de autosuma. ¿Qué significa? Hablando de medidas, esto es una medida implícita. Quiere decir que Power BI toma este valor como un posible cálculo, pero la recomendación es crear medidas independientes. Otra recomendación es, si vas a crear medidas, que no sean dentro de la misma tabla, sino en una tabla nueva. ¿Y cómo definimos una tabla nueva si en mi archivo no existe más tablas o más datos? Aquí en la ficha inicio, nos vamos aquí en donde dice, crea una tabla nueva escribiendo o pegando nuevo contenido. También se puede entender como especificar datos. Aquí vamos a crear una tabla. En la parte inferior, en nombre, le ponemos medidas. Da igual la columna, porque después vamos a eliminarla. Únicamente queremos crear una tabla para ahí crear las medidas. Ahora en la parte derecha se creó una nueva tabla llamada medidas, en donde viene columna 1. Esa, como te digo, la vamos a eliminar. Aquí lo interesante es que vamos a crear medidas dentro de esta tabla. Doy clic en la tabla y ahora me voy aquí a herramientas de tablas y aquí tenemos nueva medida. Doy clic y se abre esta barra de fórmulas muy similar a Excel. Ya lo platicamos al inicio. Excel te permite crear cálculos pero basado en celdas. Aquí no, aquí es basado en todo el modelo. La medida se va a llamar total. Total, ¿qué va a ser? Inicialmente es el nombre de la medida, que por cierto, el nombre de la medida puede ser con espacios. Entonces, total la vamos a decir sum. Aquí importante, las funciones en DAX están en inglés. Abro paréntesis y ahora vamos a elegir la columna, bueno, la tabla y la columna de la cual queremos hacer la suma. En este caso vamos a elegir beneficio total. Cierro paréntesis. Entonces, nombre de la medida, la asignación y el cálculo. El cálculo sería una función suma, simplemente, de la columna beneficio total, que está entre corchetes, de la tabla 50.000 récords de ventas. Enter. Y ahora en la parte derecha vemos que se creó total. Y el icono, este de una calculadora, implica que es una medida. Columna 1, como ya no me interesa, doy clic aquí en los 3 puntos y le digo eliminar del modelo. Confirmo que sí quiero eliminarla. Y ahora el icono de medidas cambia. Aquí también a una calculadora, en lugar de este icono como de una tabla. Eligiendo medidas, vamos a insertar una nueva medida, en donde por nombre le ponemos costo promedio, que sea igual a, utilizamos la función average,
o promedio. ¿Y qué vamos a promediar? Vamos a promediar el costo por unidad. Cierro paréntesis, enter. Y se crea la medida, costo promedio. Vamos a insertar otra nueva medida. Y aquí en medida le vamos a poner cantidad de ventas. Aquí queremos saber cuántas ventas son. Queremos contar las filas, considerando que cada fila es una venta. Entonces, cantidad de ventas va a ser igual a, hacemos un conteo con la función count, y aquí vamos a elegir, por ejemplo, ID de orden, considerando que cada ID es una venta nueva. Cierro paréntesis, enter, y listo. Aquí tenemos ya nuestras medidas. Cantidad de ventas, que fue un conteo, costo promedio, que fue un promedio con average, y el total, que fue una suma. Ahora, ¿cómo mostramos esta información? Regularmente, esa información se despliegan en tarjetas, pero no solo en tarjetas. Dependiendo del contexto de filtro, podemos usar slicers, podemos utilizar gráficos para combinar las diferentes columnas de la tabla con las medidas. Y como te dije al inicio, las medidas se crean a nivel modelo de datos. Y bueno, ¿qué es un modelo de datos? En la parte izquierda me voy aquí a vista de modelo. Un modelo se puede entender como diferentes columnas conectadas entre sí. Aquí para hacer relaciones entre tablas tendría que tener otras tablas, pero eso lo veremos en otros videos. Vamos entonces a desplegar estos valores en tarjetas. Si me voy aquí a galería de objetos visuales, tenemos la tarjeta tradicional, pero quiero elegir la nueva tarjeta. Doy clic. La nueva tarjeta en Power BI lo que me permite es mostrar diferentes indicadores en una misma tarjeta. Por ejemplo, aquí en datos le digo agregar datos, medidas, quiero mostrar la cantidad de ventas, agregar datos, quiero mostrar el costo promedio, agregar datos y quiero mostrar el total. En otro video ya vimos cómo utilizar esta nueva tarjeta, incluso poniéndole imágenes y dándole un diseño más llamativo. Y aquí ya tenemos en una sola vista cantidad de ventas, costo promedio y total. Ahora dime, ¿qué te pareció este video? Estamos comenzando con el tema de Power BI aquí en este canal y para mí sería muy importante que me des tus comentarios objetivos y los dejes por favor en la sección de comentarios de este video. Y además, si te gustó, ya sabes qué hacer. Regálame un like, suscríbete si aún no lo has hecho y por favor comparte este video con personas que estén entrando a temas de Power BI y así todos vamos aprendiendo paso por paso. Mi nombre es Sergio, gracias por llegar hasta aquí. Hasta la próxima. I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were.